Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. ¿Qué tal han ido las navidades y la entrada en el año nuevo? Seguro que ha sido genial. Yo solo puedo esperar que este 2020 sea un año especial. Hoy iniciamos una nueva etapa de la mano del Partido Podcast. Gracias a su producción y distribución, Quiero ser como Letizier mejorará y ahora solo queda que vosotros, nuestros oyentes, disfrutéis del fútbol junto a toda la familia que formamos el Partido Podcast. Volvemos con muchas ganas de haceros felices, contando historias sobre este deporte tan apasionante como es el fútbol. No me quiero olvidar de vuestros comentarios y apoyo en las redes sociales. Sois muy grandes. Gracias por seguir ahí. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 31. Rooftops and cigarettes, champagne and silhouettes. Baby, know you're best for me. Fire in love with ecstasy, sleeping without clothes on. You drive me out of control. Light in love, it takes me there. Want you right now and I don't care. ¿Qué es el éxito? ¿Ganar títulos? Si fuese así, serían muy pocos los que lo consiguen. En el fútbol, el triunfo es efímero y los proyectos son cíclicos. Equipos que un día fueron grandes, hoy vagan por categorías inferiores o incluso han desaparecido. A nivel de entrenadores ocurre algo parecido. Hay muchos grandes técnicos que un día tuvieron fama y hoy están prácticamente olvidados. Ley de vida, supongo. El debate sería extenso y os invito a que me dejéis vuestros comentarios al respecto. Pero bueno, que me voy del tema del que hoy os quería hablar. La Premier League cuenta con la que es probablemente la nómina más extensa de grandes técnicos. Juntar en un solo campeonato a Jürgen Klopp, Pep Guardiola, José Mourinho o ahora Carlo Ancelotti es algo bestial y es innegable la tremenda riqueza táctica que han aportado y aportan al campeonato inglés. Pero hoy, en Quiero ser como Letizier, vamos a poner la lupa y el acento en los técnicos ingleses que compiten de tú a tú con estos grandes técnicos foráneos y que muchas veces son menospreciados. Si en la selección inglesa el trabajo de Gareth Southgate está fuera de toda duda, en la Premier League cuesta admitir el trabajo de managers como Eddie Howe o Sean Dyche, que, con sus particularidades, han logrado llevar a sus clubes a cotas inimaginables. Pero la apuesta por entrenadores ingleses esta temporada ha tenido un repunte. Evidentemente, no todos los equipos de la Premier pueden fichar a grandes nombres para sus banquillos, pero las apuestas por ese producto nacional han tenido bastante sentido y buen criterio. Por eso, hoy vamos a hablar de Chris Wilder, Graham Potter, Dean Smith y Frank Lampard, entrenadores ingleses debutantes en Premier League. Chris Wilder no lo ha tenido nada fácil para llegar a la máxima categoría del fútbol inglés. Tuvo que empezar desde lo más bajo, pero ha demostrado que a base de trabajo se puede llegar a la élite. De hecho, es uno de los pocos entrenadores que puede presumir de haber logrado el ascenso a las 4 categorías del fútbol profesional en Inglaterra. En 2010 logró sacar de Conference al Oxford United vía playoff. Ganó la League 2 con el Northampton en 2016, subiendo de categoría, evidentemente. Y con el Sheffield United, primero ganó la League 1 en 2017 y después ha llegado a la Premier League gracias al subcampeonato logrado la temporada pasada en Championship. Su gran trabajo mereció el premio de la Asociación de Entrenadores al mejor técnico del año de la temporada 2018-2019, por encima del mismísimo Pep Guardiola. Bajo su mandato, el Sheffield United ha mejorado sus infraestructuras y, como el propio Wilder reconoce, esperan haber creado algo que pueda ser utilizado por generaciones futuras y que sirva de inspiración para ellos. Pero rasquemos un poquito en la figura de este hombre de 51 años, nacido muy cerquita de Sheffield, en Stockbridge. El Chris Wilder futbolista era un lateral derecho que alcanzó los 414 partidos como profesional. Eso sí, siempre en categorías inferiores, entre 1986 y 2001, cuando se retiró. Comenzó a entrenar prácticamente seguido y si por algo se ha caracterizado su carrera es por su lealtad y largas estancias en los clubes que ha dirigido. Desde 2001 y sin ningún parón ha dirigido solo a 6 clubes. Entre 2002 y 2008 al Halifax Town. Entre 2008 y 2014 al Oxford United. Del 14 al 2016 al Northampton United.
y desde el 2016 es el técnico del Sheffield United. De hecho, solo la liquidación del Halifax Town el 30 de junio de 2008 le hizo abandonar el club y aceptó la llamada de Alan Neil para ser su asistente en el Bury, aunque solo permaneció 6 meses en Gigg antes de fichar por el Oxford United. Además de sus esquemas y decisiones tácticas, Wilder sabe lo importante que es el sentido de pertenencia en un fútbol como el inglés. Una de sus primeras decisiones, al llegar a Sheffield en 2016, fue otorgar la capitanía a Billy Sharp, natural de la Ciudad del Acero, y además trabajó mano a mano con Kevin McKay, vicepresidente nacido a poca distancia del propio Bramall Lane. Sobre el terreno de juego ha sido rupturista, aunque mantiene ciertas señas de identidad británicas. Su 3-5-2 es único, pues suma a sus centrales al ataque como si fuesen laterales, creando así superioridades numéricas que sorprenden a sus rivales. A principios de temporada, y debido a sus fichajes y la composición de la plantilla, prácticamente hecha a base de futbolistas británicos, muchos eran los que creían que la permanencia en Premier era una utopía. Era evidente que las llegadas de Oliver McBurnie, Liz Mouset, Callum Robinson, Ravel Morrison, Phil Jagielka o Luke Freeman, entre otros, no hacían presagiar nada bueno. Pero gracias al trabajo, los Blades, a estas alturas de campeonato, tienen prácticamente asegurado el objetivo marcado por el propio Wilder: sobrevivir. Graham Potter, que dirige al Brighton, es nuestro segundo protagonista. Al igual que Wilder, también ha llegado a la élite empezando desde muy abajo, aunque en su caso con una peculiaridad. Empezó en la 4ª división del fútbol sueco. Pero antes de profundizar en su carrera, creo que habrá que empezar por conocer un poco al Potter futbolista y a la persona detrás del entrenador. Graham Potter tuvo una carrera larga pasando por un montón de equipos en la Football League, en clubes como el Birmingham City, el Stoke, el West Brom, el York City o el Macclesfield, donde se retiró. Actuaba como lateral izquierdo y llegó a jugar en Premier con el Southampton, apenas 8 encuentros, eso sí, y fue internacional sub-21 en una ocasión. Durante su etapa de futbolista profesional estudió en la Universidad de Abierta y en 2005 se graduó en Ciencias Sociales. Su vínculo con el mundo universitario continuó tras su retirada en 2006, ya que su primer trabajo fue como manager de desarrollo futbolístico en la Universidad de Hull. También fue director técnico de la selección femenina de Ghana, entrenador del equipo universitario inglés y del equipo de la Universidad Metropolitana de Leeds. Precisamente en Leeds continuó formándose y obtuvo un máster en liderazgo e inteligencia emocional. En enero de 2011 le llegó su gran oportunidad dentro del fútbol profesional y la supo aprovechar. Fue fichado como manager por el Östersund sueco, que como ya hemos comentado, estaba en la 4ª división de su país. Su nombre fue recomendado al dueño del club, Daniel Kimber, por Graham Jones, segundo de Roberto Martínez en aquellos años en el Swansea, y amigo de Potter desde que ambos coincidieron en el Boston, donde forjaron una buena amistad, que además sirvió al hoy técnico del Brighton para estudiar de cerca los métodos de Roberto Martínez en Gales. Sea como fuere, Kimber acertó de pleno con el fichaje de Potter, y gracias a 3 ascensos prácticamente consecutivos, llegaron a la Allsvenskan, la máxima categoría del fútbol sueco en 2015. El trayecto no fue fácil, ya que se mudó con su mujer, que dejó un negocio estable y con una hija de apenas 11 meses, y la adaptación no fue sencilla, sobre todo durante los 6 primeros meses, al encontrarse lejos del resto de su familia. Pero la determinación de Potter fue clara, y los sacrificios realizados le llevaron al éxito. En 2017 ganaron la Copa y obtuvieron la clasificación para la Europa League, donde superaron la fase de grupos y cayeron frente al Arsenal. En la Liga terminaron quintos. Sin duda, el buen papel frente a los Gunners hizo que muchos ojos desde Inglaterra se fijasen en él. La fama de Potter crecía cada vez más, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Sobre el césped, su idea de juego es clara y el propio preparador se autodefine como flexible, de ataque y basado su juego en la posesión. Influenciado además de por Roberto Martínez, por Pep Guardiola y por el modelo de periodización de Raymond Verheyen, nuestro segundo protagonista en el día de hoy es capaz de pasar por varios sistemas durante un solo partido, sabiendo sus pupilos qué hacer en cada uno de esos cambios. Fuera del terreno de juego, los métodos de Potter también son poco convencionales. En Suecia trabajó duro para que la plantilla y el cuerpo técnico se integrasen en la comunidad, alentando al grupo a realizar trabajos comunitarios. Pero lo más chocante tal vez sean otras actividades como actuar en producciones teatrales o incluso cantar en público. Ni siquiera el mismo Potter se libró de cantar ante unas 1.600 personas en solitario y en el idioma local el himno de Laponia. Tela. El técnico recuerda que su primera producción teatral fue ante unos 500 espectadores
y que todos, él incluido, se sentían vulnerables. Pero a la larga, ese proceso para sacar al futbolista y al cuerpo técnico de su zona de confort ha resultado beneficiosa. Tras este pequeño paréntesis para conocer los métodos del entrenador, volvamos al verano de 2018. Entonces, el Swansea City, recién descendido a Championship, acudió a Potter para desarrollar un proyecto basado en una identidad propia para volver a la Premier. Su buen hacer en tierras galesas, donde desarrolló un fútbol atractivo de ver, además de dar oportunidades a jóvenes talentos y superando ciertas adversidades económicas, hizo que el Brighton se fijase en él para cambiar el rumbo del conjunto del Amex Stadium. Y, aunque al principio el Swansea se negó a negociar, finalmente aceptaron unos 3 millones de libras por dejar ir a Potter y a su equipo de trabajo que le acompaña desde sus tiempos en Suecia. El asistente Billy Reid, el segundo entrenador Björn Hamberg y el analista Kyle Macaulay. Potter afronta desde este verano su reto más apasionante hasta la fecha. Un técnico que ha mejorado radicalmente en la última temporada y que afronta su debut en la Premier League con la clara idea de construir un proyecto sólido con un juego atractivo que haga que los seguidores de los Seagulls vuelvan a ilusionarse tras un decepcionante fin de ciclo bajo la batuta de Chris Hughton a finales del curso pasado. Esta es lo que opinaba de Graham Potter Marcelo Bielsa antes de su enfrentamiento de la temporada pasada en Championship. Sé que es un entrenador inglés que ha triunfado en el fútbol nórdico, ¿no? Que es un ¿cómo se llama? Innovador, que es una persona joven y que ha despertado mucha admiración en el fútbol nacional. Es inglés, joven, moderno. Y más que moderno, que es una palabra incómoda, vinculada con el fútbol, es innovador. Innovador me refiero a que rescata aspectos que es muy difícil crear algo nuevo en el fútbol, pero sí es posible traer del pasado cosas que hoy no se utilizan. Un poco la diferencia entre ser moderno e innovador. Dean Smith es el tercer técnico del que vamos a hablar hoy y quiero ser como el misión. La carrera del hoy entrenador del Aston Villa guarda ciertos paralelismos con la de Chris Wilder, ya que ambos son de la misma ciudad del equipo al cual dirige. En el caso de Dean Smith, seguidor de los villanos desde la infancia, su padre trabajaba en Villa Park como steward, y el joven Dean le acompañaba a menudo a limpiar las gradas. Por desgracia, el padre del hoy manager del Aston Villa no puede disfrutar de los éxitos de su hijo ya que sufre demencia. Como futbolista desarrolló una amplia carrera con más de 560 partidos a lo largo de 16 temporadas, en las que defendió los colores de Walsall, Hereford United, Leyton Orient, Sheffield Wednesday y Port Vale. Como entrenador comenzó su carrera en las categorías inferiores del Leyton Orient en enero de 2005 y al final de esa temporada se convirtió en asistente del manager del club, Martin Lynn. Poco antes de abandonar el club en enero de 2009, debido al pobre rendimiento, obtuvo la licencia UEFA Pro junto a, entre otros, Brendan Rodgers o Roy Keane. En julio de ese mismo año volvió a su club de origen, el Walsall, para hacerse cargo de la cantera, pero en enero de 2011 tuvo que hacerse cargo, de forma interina, del primer equipo. Un par de semanas después fue confirmado al frente del equipo hasta final de temporada. El reto era importante, ya que los Saddles se encontraban a 9 puntos de la salvación, pero agónicamente y sobre la bocina lograron la permanencia en el último encuentro, al empatar frente a un Southampton que logró el ascenso. Su labor en el Walsall fue excelente, y además de promocionar a un buen número de jóvenes jugadores, logró resultados, practicando un fútbol total que recibió bastantes elogios, y finalizando el curso a 9 puntos de los puestos de playoffs de ascenso. Conocido entre sus aficionados con el apodo de Ginger Mourinho, debido a su fútbol y a su pelo, ya sabéis cómo son los aficionados ingleses. Le llegaron a dedicar una canción que sonaba así. Yes, his name was Dean Smith. He's the Ginger Mourinho. He deserves great renown. He's the Ginger Mourinho, loved all through the town. He's the Ginger Mourinho, brings out the players best with ease. He's the Ginger Mourinho, but he's not Portuguese. En
en 2015 llevó al Walsall a la final del EFL Trophy, una competición copera entre los 48 equipos que conforman la League One y la League Two. El gran inicio de temporada en la 2015-2016 llevó al técnico de los Saddles a ser nombrado mejor técnico del mes en League One en agosto. En octubre, la directiva del Walsall rechazó una tentativa del Rotherham United, club del Championship en entonces, por hacerse con sus servicios como técnico, y el 16 de ese mismo mes amplió su contrato por 12 meses más. Sin embargo, 6 semanas después, Smith abandonó el banquillo del Bank Stadium rumbo a Brentford. A la hora de su marcha, era el cuarto técnico que más tiempo llevaba al mando de un mismo club, solo superado por Arsène Wenger, Paul Tisdale en el banquillo del Exeter City desde el 2006 y el entrenador del Milton Keynes Dons, Carl Robinson, en su puesto desde mayo de 2010. En su etapa al frente de los Bees, Smith no pudo pasar del 9º puesto, pero será recordado por ser uno de los animadores en la Championship, gracias a su fútbol alegre y combinativo, y por su revolución en una plantilla donde llegó a incorporar a hasta 18 futbolistas en el verano de 2016. El 10 de octubre de 2018 vio su oportunidad para dirigir al Aston Villa y no lo dudó. El 10 de octubre de 2018 vio su oportunidad para dirigir al Aston Villa y no lo dudó. Por delante de nombres más ilustres como Thierry Henry, Brendan Rodgers o el que fuera segundo de Mourinho, Rui Faria, se hizo cargo del histórico conjunto que no pasaba por sus mejores momentos. Era 14º en Championship y su destino parecía que estaba lejos de la Premier, una vez más. Junto a Dean Smith llegaron a Villa Park Jesús García Pitars como director deportivo y John Terry como segundo del técnico. La llegada de Dean Smith tuvo un efecto inmediato y revitalizó el ataque de los villanos, racha que solo se vio truncada a principios del año, curiosamente coincidiendo con la lesión de Jack Grealish. A su vuelta, en mayo, Dean Smith optó por darle la capitanía al joven Grealish, en una maniobra que dio alas a su equipo. También le sentó al equipo la nueva situación que batieron la marca de victorias seguidas de la entidad, llegando a las 10, y batiendo un récord que había durado 109 años, casi nada. Bueno, el desenlace creo que ya lo sabéis. El Aston Villa regresó a la Premier League al imponerse en la final del playoff al Derby County, dirigido precisamente por nuestro último protagonista en el día de hoy, Frank Lampard. Hablar de Frank Lampard, sin irnos a las 4 horas y media, es realmente complicado, ya que es uno de los mejores futbolistas ingleses de la década pasada. 106 veces internacional, más de 450 partidos con el Chelsea, 3 Premier League, 4 FA Cups, 2 Copas de la Liga, 2 Community Shields, una Champions League y una Europa League forman su palmarés, que además se puede adornar con un montón de premios individuales. Pero hoy vamos a hablar del Frank Lampard técnico. Lo cierto es que a pesar de su nombre dentro del universo fútbol, no lo ha tenido fácil, ya que fueron muchos los que criticaron su nombramiento al frente del Derby County, precisamente por eso, por ser un novato sin experiencia en los banquillos. Lampard lo tuvo claro desde el principio. Para él era un reto, ya que debía empezar desde cero. Él mismo ha recordado que cuando fichó por el Chelsea como futbolista, al volver a su casa conduciendo, escuchaba en la radio que muchos pensaban que era excesivo pagar 11 millones de libras por un chico como él. Trabajó duro entonces para disipar aquellas dudas y está dispuesto a hacer lo mismo ahora. En el Derby County realizó un gran trabajo desarrollando talento joven debido a un presupuesto muy ajustado. En el Chelsea, parte de su trabajo será el mismo, ya que la sanción para fichar ha sido clave a la hora de confeccionar una plantilla en la que la juventud ha sido la protagonista. Los nombres de Mason Mount o Fikayo Tomori, a quienes ya tuvo a sus órdenes la temporada pasada, además de Reece James o Tammy Abraham, están en la mente de todos, pero su excelente rendimiento no sería igual de no ser por una magnífica dirección desde el banquillo, y ahí Lampard está realizando una excelente labor, sabiendo leer muy bien los partidos. El técnico del Chelsea ha intentado ganar la batalla táctica y cuando su rival le ha superado, ha sabido amoldarse a las circunstancias para tratar de revertir la situación. Le saldrá bien o le saldrá mal, pero su equipo tiene la personalidad necesaria para, al menos, intentarlo. Aún es pronto para saber si marcará una época en un club que siempre tiene las expectativas muy altas y que viene de la que probablemente ha sido la etapa más gloriosa de su historia. Lampard tiene a su favor que es un hombre de la casa, aunque eso también puede volverse en su contra. Sin lugar a dudas, sus primeros pasos en los banquillos están siendo más que estimulantes. ¿Hasta dónde llegará?
Rooftops and cigarettes, champagne and silhouettes. Baby, know you're best for me. A fire in love with ecstasy. Sleeping without clothes on. You drive me out of control. Light and love, it takes me there. Want you right now and I don't care. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Es hora de cerrar este Quiero ser como Letisier, el primero de la segunda temporada y el primero de una nueva etapa en el proyecto del Partido Podcast. Espero que hayas disfrutado conociendo un poco mejor a estos 4 entrenadores ingleses que han debutado en Premier League esta temporada. Veremos hasta dónde son capaces de llevar a sus equipos en una competición tan competitiva como es la Premier League. Como siempre, espero vuestros comentarios y sugerencias en iVoox o en mi Twitter, g_arteche, y en Instagram, donde acabamos de abrir cuenta. Quiero ser como Letisier, todo junto. También tenéis la posibilidad de conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Recordaros que también podéis escucharnos en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. Si os ha gustado, podéis dejarme un me gusta en iVoox y si sois de Mac, darle 5 estrellas en Apple Podcast y escribir alguna reseña, que no os costará nada y me ayudará mucho a posicionarme en su buscador. Como ya sabéis, ahora, si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo económicamente, tenéis 2 opciones. Podéis pasaros por el blog quiero ser como letisier.blogspot.com y buscar el botón de donación, o podéis apoyarlo directamente a través de iVoox. Si pensáis que el trabajo que se hace merece ser apoyado, seréis vosotros, mis oyentes, quienes decidáis hacia dónde va este proyecto. Esta semana despedimos Quiero ser como Letisier de la mano de José Mourinho, un técnico genial que tiene igual número de seguidores que de detractores, quien afirmó que, por suerte, en el fútbol hay más personas inteligentes que no inteligentes. Por eso he entrenado al Oporto, Chelsea, Inter o Real Madrid. Hasta la semana que viene.